Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ir ya cerrando con los últimos temas del movimiento ondulatorio. Hoy vamos a hablar en bastante detalle sobre algunos fenómenos que sufren las ondas, conocidos como interferencia, las condiciones que participan en una interferencia, ¿no? Que conocen como las condiciones de frontera, y vamos a hablar un poco sobre el principio de superposición también. Esa parte la vamos a hacer de forma demostrativa, es decir, no voy a anotar yo definiciones ni nada, así que estén bastante atentos a tomar apuntes sobre algunas cosas que consideren ustedes importantes, ¿verdad? Sobre lo que yo mencione. Entonces voy a hacer uso de algunos simuladores para que sea más fácil ver estos conceptos. Es mucho más fácil verlo en una simulación en tiempo real que estar tratando de dibujar las cosas. Y en la última parte, pues vamos a hacer una introducción a las ondas estacionarias, que las ondas estacionarias pues son una consecuencia de la interferencia de ondas. Bueno, entonces déjenme compartir pantalla. Vamos a usar los simuladores de siempre, la lista de simuladores HTML5 y la de el FET de una onda en una cuerda. Ok, voy a empezar con el de FET. El primer concepto del que queremos hablar es el concepto de interferencia de ondas. Es el concepto de interferencia de ondas. Cuando nosotros hablamos de interferencia en el contexto de la mecánica ondulatoria, nos referimos a la interacción de dos o más ondas. O sea, es decir, como cuando usted está en una piscina, en un lago, una laguna, y hace un golpe, ya sea con su mano, una piedra, cualquier objeto sobre la superficie, entonces ve cómo se propaga esa onda. Y en otro lado también hace una misma perturbación y ve cómo viajan y eventualmente se juntan esos dos patrones de onda, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como la interferencia, la interacción que hay entre dos o más ondas. Entonces, la interferencia o el tipo de interferencia que pueda existir va a depender de las condiciones en las cuales nosotros tengamos primero las ondas. A eso se le conoce como las condiciones de frontera. Por ejemplo, en este caso que están observando en pantalla, yo tengo una cuerda que está tensada y ambos extremos están fijos. El extremo de la derecha se nota claramente que está fijo con una prensa y el extremo de la izquierda, a pesar de que yo lo puedo mover, después de que lo muevo para hacer la perturbación, se queda fijo. Entonces, por lo tanto, es un extremo fijo. Yo puedo cambiar en esta simulación a un extremo libre y entonces puedo notar cómo el extremo de la derecha cambió y en lugar de estar una prensa, ahora tengo un anillo que es libre de desplazarse sobre ese cilindro o esa barra que está ahí, ¿no? O puedo quitarle un extremo. Entonces me interesa hoy particularmente trabajar con las primeras dos. Obviamente que quito el amortiguamiento y solo voy a trabajar hoy con con los pulsos manuales, ¿no? Bien, entonces de lo primero que vamos a hablar es de interferencia, ¿no? Entonces hay dos tipos de interferencia. Está la interferencia que se conoce como interferencia constructiva y está la interferencia destructiva. Entonces, la interferencia constructiva la voy a ilustrar mediante este simulador. Entonces, en este simulador uno puede ver
dos pulsos que van viajando, son pulsos idénticos. Un pulso que va viajando de izquierda a derecha de color rojo, la primera gráfica. La segunda gráfica muestra un pulso que va viajando de derecha a izquierda en color azul. Entonces la diferencia entre los dos pulsos solamente es la dirección de movimiento. Por lo tanto, yo puedo, para esos pulsos, que son de tipo sinusoidal, puedo definir una función de onda para cada uno. Puedo decir, este pulso, el Y1, tiene una función de onda A coseno de kx menos omega t, el que se mueve hacia la derecha. Y el Y2, que es el azul, sería A coseno de kx más omega t. Más omega t. Ok, entonces esos pulsos, bueno, realmente debería de agregarle un signo menos, no lo voy a hacer ahora, pero debería agregarle un signo menos a la amplitud para que corresponda con lo que están viendo, ¿no? Eso es una cosa importante y quiero hacer un paréntesis aquí para decírselos. La mayoría de autores, entonces voy a poner aquí, aquí aparte, entonces, otros textos prefieren utilizar la función y igual a por el seno de kx más menos omega t. La mayoría de autores, usted revisa casi todos los libros de física general o en general más especializados, prefieren utilizar la función de esta manera, ¿no? Ok, entonces puede ver, por ejemplo, ejercicios como, o libros como el Resnick, que es nuestro libro principal de referencia. Aquí lo tengo en pantalla. Cómo las ondas las representan mediante esa función. La única diferencia ahí es que el Resnick a la amplitud le llama y sub m, ¿no? Pero vean cómo en lugar de usar una función coseno, utilizan seno. Entonces, claramente que si yo utilizo una función seno en lugar de una función coseno, como lo hace el Szyr-Szymanski, habrá un desfase entre ellas, ¿sí? Hay un desfase de pi radianes, Entonces, por lo tanto, tengo que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, estas simulaciones están construidas utilizando la función seno, ¿no? Entonces, probablemente no coincidan exactamente con lo de nuestro libro. Ahora, eso no quiere decir que las cosas cambian, eso no quiere decir que está mal o algo así, simplemente es una cuestión de gustos y hay que tener en cuenta que se puede trasladar desde seno a coseno utilizando pues una identidad trigonométrica. Entonces, no hay problema con eso. Bien, entonces en este caso me interesa a mí que notemos que son idénticas las ondas, son idénticas, solo que viaja una en dirección opuesta de la otra. Y en la tercera gráfica aparece la suma de las ondas, que es lo que pasa cuando se da la interacción. Entonces vea que en el momento del encuentro, las ondas se suman para dar como resultado en ese instante una onda del doble de la amplitud de las ondas originales, ¿no? Y luego pues la otra, sí, cada onda sigue su recorrido. Bien, a eso se le conoce como una interferencia constructiva. Una interferencia constructiva es cuando dos ondas se suman para dar una onda con una amplitud mayor a la de las originales, ¿verdad? No siempre la amplitud o no necesariamente la amplitud tiene que ser la misma, ni la longitud de onda. En este caso nota que son exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales. Entonces yo puedo aquí en este simulador modificar eso, ¿no? Veamos solo el gráfico de abajo, ¿no? Que ahí realmente está lo que nos importa. Entonces yo puedo cambiar en este simulador de pulsos idénticos a pulsos diferentes, ¿sí? Entonces
fíjese que si cambio pulsos diferentes para interferencia constructiva, la diferencia allí entre ellos, vamos a pausar, la diferencia entre esos dos pulsos es que el pulso de la izquierda tendrá una longitud de onda pues más grande que el de la derecha, ¿no? Entonces, eso no lo afecta, siempre va a haber una interferencia, solo que la forma pues es un poco diferente, ¿verdad? Y en cambio, en la interferencia destructiva, lo que ocurre es que las ondas se suman para dar una onda resultante que tiene una amplitud menor a la original. Cuando las ondas son idénticas, entonces con la diferencia de ese desfase que podemos ver ahí justamente en la pantalla, uno con una cresta y la otra con un valle, entonces en ese caso se da la interferencia destructiva completa. O sea, en el punto de encuentro, la onda prácticamente se anula y puedo ver que la amplitud es cero en ese momento. Sin embargo, si los pulsos son diferentes, entonces veo que la interferencia destructiva no es completa. O sea, sí hay una disminución de la amplitud, pero no se da completa. No se da completa. Podemos verlo nuevamente ahora. En el punto de encuentro se reduce la amplitud, pero no exactamente a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a dar la interferencia si es constructiva o destructiva? Depende de las características de las ondas originales. ¿Sí? Entonces, en general, hay un principio que es el que a mí me va a decir cómo se va a comportar esa onda resultante. A ese principio se le conoce como el principio de superposición. El principio de superposición me dice a mí que la onda resultante tiene una función de onda resultante y1 de xt, que es la función de onda de la primera, más y2 de xt, que es la función de onda de la segunda, ¿no? O sea, el principio de superposición me dice la onda resultante de la interferencia tiene una función de onda igual a la suma algebraica de las funciones de onda originales. Entonces, lo que resulte dependerá de cómo es la función de onda. O sea, es decir, puedo tener infinitas posibilidades. Bueno, no infinitas, pero puedo tener muchas posibilidades ahí. Puedo tener que las amplitudes no sean iguales. Puedo tener que las frecuencias no sean iguales, etcétera. Hay muchas cosas. Ahora, lo que sí no va a cambiar es la velocidad, porque lo vimos particularmente en las clases del viernes. No recuerdo cuándo fue que hicimos ese problema. Creo que fue el jueves que hicimos un problema donde teníamos dos pulsos viajando en una cuerda y entonces vimos que la velocidad era la misma. La velocidad era la misma, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa en común al menos, ¿no? Bien. Ok, entonces ese es el principio de superposición. Ahora, cuando las, cuando las amplitudes no son iguales, de hecho esto es un problema del Resnick, es una demostración del Resnick. No sé si demostración, pero el Resnick me plantea, tengo dos pulsos que tienen la misma frecuencia, pero tienen diferente amplitud, ¿no? Y hay un desfase de pi medios entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con con estas, qué pasa con estas ondas? ¿Sí? Entonces, en ese problema se logra demostrar que la amplitud de la onda resultante es la amplitud de la onda 1 más la amplitud de la onda 2 al cuadrado, raíz cuadrada.
sea, es decir, en el momento que aplica el principio de superposición, va a tener la suma de dos funciones, ¿no? O sea, está sumando dos funciones senos. Entonces es posible aplicar un principio, una identidad trigonométrica para juntarlos en una sola función y como resultado de aplicar esa identidad trigonométrica, entonces lo que queda multiplicando al coseno de omega t, perdón, al coseno de kx más omega t, es precisamente esa expresión que tengo ahí. Entonces, no pasa mucho, ¿verdad? No es muy común encontrar problemas así, porque la introducción del principio de superposición, por lo menos en la clase, va más encaminado a entender las ondas estacionarias. Pero bueno, se los dejo ahí de referencia. En esta página también hay otra simulación que me gusta mucho, porque me permite jugar un poco y ver otras variantes, que es esta que se llama interferencia de pulsos. Entonces, en este caso, estoy viendo otro tipo de pulsos. Este es un pulso triangular, es bastante común, el pulso triangular. Y observo lo mismo, ¿no? Observo aquí una, observo una interferencia, ¿no? Puedo ver en ese momento que se da una interferencia constructiva, ¿no? Sí. Pero lo más interesante del simulador es que tiene muchas opciones abajo, ¿no? O sea, yo puedo cambiar la anchura de la onda, la que va moviéndose hacia la derecha o la que va moviéndose hacia la izquierda. Puedo cambiar además el signo del pulso, o sea, es decir, si está con amplitud positiva o con amplitud negativa. Puedo cambiar también la forma que tiene cada uno de los pulsos, tanto el que va a la derecha como el que va a la izquierda. Puedo poner un pulso triangular, puedo poner un pulso, siempre se me escapa la traducción de esta, es diente de sierra, así se le llama en español, el diente de sierra. Y también puedo poner un pulso cuadrado, ¿no? Entonces vea que hay infinitas, bueno, infinitas, que hay bastantes opciones, ¿no? Entonces, vamos a darle play aquí. Vamos a cambiar, por ejemplo, una unidad. Este es el normal, ¿verdad? Cambiemos a 2 unidades. Entonces se hace más larga la que va hacia la derecha. Entonces vea cómo se da el encuentro. Entonces, ya no es tan sencillo. 3 unidades, por ejemplo. Entonces ya la forma no es tan simple de verla, ¿no? ¿Y qué pasa si incluso hasta le cambio a negativo, ¿no? Para conseguir una interferencia destructiva. Incluso puedo jugar y cambiar la forma que tiene. En lugar de poner esa, voy a poner este, que es el diente de sierra, que es como un triángulo. ¿Sí? Eh, Cambiarle la dirección, en lugar la inclinación vaya en la otra dirección. Puedo poner una cuadrada también. Y así, ¿verdad? Varias cosas que puedo hacer. Como para entender que, bueno, no, o sea, en la clase nosotros nos enfocamos principalmente en las ondas sinusoidales, ¿verdad? Pero bueno, sepa que hay más ondas, hay muchas más ondas. Los estudiantes de ingeniería seguramente van a profundizar mucho en esto, porque uno de los enfoques más importantes, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de ingeniería eléctrica, el estudio de las señales. ¿Sí? Sí. Seguramente todos en algún momento habrán visto que es un osciloscopio, ¿no? Sí. Entonces, en la pantallita del osciloscopio es muy común ver este tipo de señales, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿por qué les hago mención a esto también? Porque en el texto hay unos ejercicios que usted lo que tiene que hacer es similar a esto. Voy a abrir el libro de texto. En estos ejercicios, usted lo que va a hacer
Es, por ejemplo, aquí, el 1535, nosotros tenemos dos pulsos cuadrados con diferente amplitud que van a interactuar entre sí. Entonces, me está pidiendo que bosqueje la forma de la cuerda en tres tiempos diferentes, en el tiempo 4, en el 6 y en el 10, ¿no? Entonces, para estos problemas usted no puede tener la función y de xt, porque esta no es una onda sinusoidal, ¿no? Entonces, aquí lo que usted debe hacer es, más o menos lo que se vio en la simulación, es ir desplazando cada pulso y ver cómo va a ser la interacción entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos la velocidad y sabemos el tiempo. Entonces, nosotros sabemos que la onda viaja a velocidad constante. Entonces, el desplazamiento que va a tener cada onda va a ser igual al producto de la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, si le dice, encuéntrelo para 4 segundos, pues multiplica 1 milímetro por segundo, que es la rapidez que se ve ahí en la figura, por 4, y eso quiere decir entonces, bueno, entonces el pulso se movió 4 unidades. O sea, el de la izquierda se mueve 4 unidades hacia la derecha, el de la izquierda se mueve 4 unidades eh, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, así lo va moviendo hasta que seguramente en el segundo tiempo, ya deben de estar interactuando y entonces pues usted puede ver ahí realmente qué forma es la que tiene, ¿no? ¿Sí? Más o menos lo que se ve en el simulador. Entonces por eso les muestro los simuladores, porque les van a ayudar a poder resolver estos problemas y pueden ser un apoyo gráfico para que usted compruebe lo que está haciendo, ¿sí? Tal vez no van a tener exactamente las mismas unidades, ¿verdad? Porque el simulador ya trae unas unidades y no se pueden modificar, pero puede jugar con ellos para intentar resolver estos problemas, ¿sí? Ok, entonces, bien, esos son los primeros conceptos de lo que íbamos a hablar: interferencia de ondas y el principio de superposición. Y lo segundo es lo que tiene que ver con condiciones de frontera. Entonces, para eso vamos a usar el simulador de FET. Las condiciones de frontera tienen que ver con qué comportamiento van a tener las ondas cuando lleguen a los puntos extremos. Los extremos son los que se conocen como las condiciones de frontera, o sea, ¿qué condición tiene? Aquí yo puedo en este simulador definir dos condiciones de frontera. Una es, bueno, la de la izquierda, el extremo de la izquierda no lo puedo modificar, es un extremo fijo, o sea, es decir, después de que yo suelte el, el pulso, va a quedar fijo. Mientras que el de la derecha sí. Entonces puedo definir que sea fijo o puedo definir que sea libre. Si eso condiciona el comportamiento que va a tener el pulso. Entonces eso es lo que voy a mostrar a continuación. Si yo lanzo un pulso y el extremo de la derecha está fijo, va a tener un comportamiento, y si está libre va a tener otro. Vamos a lanzar un pulso. Voy a quitar el amortiguamiento y lo voy a poner lento. Entonces vea lo que pasa con el pulso. El extremo de la izquierda también está fijo, entonces va a pasar lo mismo que en el de la derecha, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué me pueden decir sobre lo que pasa, ¿no? ¿Qué características observan? ¿O qué cosas observan ahí en ese? Pasa la amplitud negativa. Ajá, cuando llega al extremo fijo, hay una inversión, ¿verdad? De la onda, ¿no? Sí. Sin embargo, no hay la amplitud no disminuye, sigue siendo la misma, ¿verdad? Solo se invierte. Sí. Ok. Esa es la característica más importante. Entonces, vamos a ver esta onda que va aquí, se llama la onda incidente. Esta, cuando va hacia la derecha, digamos aquí, esta es la onda incidente. Y la que viene hacia acá
es la onda reflejada. Entonces, lo que puedo notar es que la onda incidente y la onda reflejada tienen exactamente las mismas características, con la única diferencia que viajan en direcciones opuestas. Que viajan en direcciones opuestas y que hay una inversión, y que si el extremo es fijo, entonces que hay una inversión de la amplitud, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que puedo notar particularmente ahí. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué pasa si el extremo es libre. Vamos a cambiarlo aquí y vamos a ver qué pasa con la onda incidente y la reflejada. Voy a esperar que llegue al fijo. Entonces, mire, cuando incide, no cambia de dirección, sigue siendo la misma. Vea, cuando incide y vuelve con las mismas características, solo que no hay inversión en este caso. Entonces, eso lo que me refleja es que las condiciones de frontera de nuestro sistema son las que definen el comportamiento que va a tener. Entonces, en este caso es dos tipos. Bien, vale la pena en este punto, dígame, dígame, alguien abrió el micrófono, no sé si fue por accidente o tenía alguna pregunta. Ok, entonces, cuando la onda, vamos a regresar esto. En la realidad, cuando yo mando un pulso, allí justamente cuando ya va a llegar a interactuar con el extremo fijo del lado derecho, en la realidad hay dos fenómenos. No solo ocurre el fenómeno de reflexión, también hay un fenómeno que se llama transmisión, eh, o a veces llamado también refracción. Refracción es un nombre más utilizado en el caso de la luz, ¿sí? Porque en el caso de la luz incluso se ve que la onda de luz, cuando atraviesa una frontera, entonces sufre un doblamiento. Pero bueno, ese otro tema. Sin embargo, guarda características similares a esta. Entonces, cuando la onda llega al extremo fijo, parte de la energía, se transmite al otro medio. En este caso, el otro medio será esa prensa que está ahí. O sea, que si usted pone las manos ahí en esa prensa, usted va a sentir una vibración debido al paso de esa onda. Eso quiere decir que alguna parte de la energía se transmitió al otro medio. Y nosotros vimos en el tema de la clase de ayer que la potencia, o sea, la tasa a la cual la energía se transmite por unidad de tiempo, es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado. Eso quiere decir que si la energía disminuye, la amplitud también disminuye. ¿Sí? Entonces, si este fuera un caso real, cuando la onda llega allí y transmite parte de esa energía, la onda reflejada debería de tener una amplitud menor porque su energía disminuyó. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad. Y es por eso que la luz, cuando se refleja en un vidrio, es un poco más tenue, por ejemplo, en el agua, digamos, no es tan clara como la imagen real, ¿verdad? Porque la energía que venía de la luz, parte se transmitió al agua y solo alguna parte se refleja. Entonces no llega a la misma cantidad de energía para poderse reflejar en la superficie, ¿no? Entonces,
Eso es lo que realmente pasa, ¿verdad? Pero por lo menos a nosotros aquí en este contexto de las clases nos va a interesar nada más ver la reflexión, no la transmisión. La transmisión seguramente que los estudiantes de ingeniería eléctrica, los de física, los de astrofísica, van a llevar cursos especializados donde van a ver las ondas electromagnéticas y ahí sí le van a entrar con todo el formalismo matemático a estudiar esos fenómenos de reflexión, transmisión, y es un tema muy, muy bonito. Bueno, entonces, eso era lo que tenía que compartirles respecto a ese tema. Este tema está en la sección 15.6 del libro de texto. Así que yo les recomiendo pues que se lo lean, solo son 2 páginas, para que puedan ampliar un poco más lo que yo traté de transmitirles hoy, ¿verdad? Bueno, entonces ya con este contexto voy a aprovechar para introducir el siguiente tema, el que ya sí lo vamos a estudiar en detalle, haciendo las deducciones y todo como acostumbramos. Entonces, en una cuerda, perdón, se pueden lanzar pulsos de extremo a extremo, como hemos visto, y esos pulsos al interactuar pueden, de esas muchas posibilidades que hay una interacción que es la que particularmente a nosotros nos interesa, y es aquella interacción en la cual la superposición o la interferencia de las ondas se da de tal manera que se genera un patrón de onda que se conoce como una onda estacionaria. Ese patrón de onda estacionaria tiene características bastante comunes, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama onda estacionaria? Vea la diferencia entre la onda que viaja de color rojo y la azul, que se ve claramente que se van desplazando una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, mientras que la que está abajo, que es la suma de las dos, se ve como que estuviera estática, ¿no? Solo moviéndose de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? A diferencia de las otras, que se desplazan de forma longitudinal. Entonces, en este caso, a eso se le conoce como una onda estacionaria. Ahora, ¿qué características tiene esa onda estacionaria? Bueno, esa onda estacionaria, como ven, cada punto de la cuerda está vibrando con un movimiento armónico simple, se nota claramente, pero cada punto tiene una amplitud diferente. Y hay, de particular interés, hay algunos puntos, por ejemplo, los extremos. En x igual a 0, usted puede notar que la amplitud es 0. En x igual a 10 puede notar que la amplitud también es 0. Y en x igual a 5 puede notar que la amplitud es el máximo. Es el máximo. Y note que ese punto x igual a 5 tiene una amplitud que es igual al doble de la amplitud de las ondas que están arriba, ¿no? Las ondas de arriba tienen una amplitud de 20 milímetros y la onda estacionaria tiene una amplitud en x igual a 5 del doble, ¿no? Eso quiere decir que en ese punto seguramente lo que hay es una interferencia. ¿De qué tipo? Constructiva. Constructiva. Y en x igual a 0 y en x igual a 10, ¿qué tipo de interferencia habrá? ¿Constructiva o destructiva? Destructiva. Destructiva. Pero en el simulador anterior vimos que para que se diera la interferencia constructiva perfecta y la destructiva perfecta, ¿qué tenía que pasar? Que las ondas fueran idénticas. Idénticas. ¿Sí? Entonces ahí es donde le vamos a entrar. Vamos a escribir. Ojo que lo que estoy viendo en este simulador no va a coincidir exactamente con la deducción que vamos a hacer, por la observación que les hice antes. La mayoría de los autores utiliza en lugar de la función y igual a coseno de omega t más phi, o menos, no, perdón, coseno de kx más menos omega t, utiliza seno, ¿no? Entonces, esta simulación está construida con esa función. Ahora, otra vez repito, eso no cambia nada lo que estamos observando, ¿no? Solamente que las ondas
originales van a tener un pequeño desfase respecto a la cual nosotros planteamos. Muy bien, entonces, bueno, ahora sí me voy a los apuntes. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener dos pulsos. Un pulso que va viajando, que viaja hacia la izquierda, y un pulso que viaja hacia la derecha. Okay. Entonces, el pulso que viaja hacia la izquierda va a tener una función de onda y de xt igual a menos a por el coseno de kx más omega t. O sea, esta es una onda incidente. Onda incidente que viaja hacia la izquierda. Y la número 2 va a tener una función de onda a por el coseno de kx menos omega t. Esta es una onda reflejada que viaja hacia la derecha. Viaja hacia la derecha. Ok, entonces, bien, ¿qué me dice el principio de superposición? Me dice, cuando estas dos ondas interactúen entre sí, la función de la onda resultante va a ser de tal manera que va a ser igual a la suma algebraica de las dos funciones, ¿no? Sí. Entonces, el principio de superposición me dice que y resultante, que también depende de x y de t, es igual a y1 más y2. ¿Okay? Así es. Ahora voy a sumar. Voy a sumar esas funciones, ¿no? Puedo notar que ambas tienen de factor común la amplitud. Tienen de factor común la amplitud. Entonces y1 pues es el coseno de kx más omega t menos, ok, y en el segundo tiene un signo más, coseno de kx menos omega t. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar una identidad trigonométrica para poder simplificar esta ecuación, ¿no? Sí. Entonces tengo una identidad que la voy a anotar aquí. Hay que tener cuidado que el libro de texto, cuando hace esta deducción, comete un error en la identidad. Aquí es el coseno de A más menos B. O sea, si tengo la suma o la resta de dos ángulos en el argumento del coseno, eso es exactamente lo que veo en la parte de arriba. Y esto es igual al coseno de A por el coseno de B. Y aquí va un menos más. Significa que si en el lado izquierdo es más, en el lado derecho es menos. Y que si en el lado izquierdo es menos, en el lado derecho es más.
seno de A por el seno de B. Entonces ahí comete un error el libro porque pone el mismo signo en ambos lados. Pone menos más y menos más. Y no es así, hay un cambio de signo. Bueno, entonces aplico la identidad y la Y resultante, que le voy a llamar, ya no le voy a poner resultante, sino que le voy a poner un OE de ondas estacionarias, de la onda estacionaria, porque ya sé que para ahí voy, ¿verdad? Es igual a la amplitud por el primero, tiene un signo menos, multiplicando ahí, que sería menos, entonces coseno de kx coseno de omega t. Luego, el signo que acompaña al argumento del coseno es un signo más. Entonces quiere decir que en el lado derecho de la identidad me corresponde poner un signo menos. Sin embargo, yo ya tenía un signo menos que estaba multiplicando al coseno, entonces eso me convierte al signo en un signo positivo. Y aquí sería el seno de kx por el seno de omega t. Más, ahora voy con el segundo coseno, sería igual el coseno de kx, coseno de omega t, y el coseno pues tiene un signo menos en su argumento, por lo tanto el signo menos del lado derecho de el signo del lado derecho de la identidad tiene que ser más. Así que más seno de kx seno de omega t. Y aquí puedo notar cómo el primer y tercer término se cancelan y el segundo y el cuarto se suman porque son iguales. Entonces, la función de la onda estacionaria es igual a 2 veces el seno de kx por el seno de omega t. Muy bien, entonces esta función es la función que me describe el comportamiento de la onda que yo estaba viendo en el simulador anterior, que se llama una onda estacionaria. Entonces, a esta le vamos a poner la función de onda estacionaria. Función de onda estacionaria. ¿Por qué fue necesario? Primero, definir las cosas anteriores. Una, porque necesitaba el principio de superposición. Y dos, porque las condiciones de frontera me definen la forma de la función también. Porque ¿qué pasó aquí? Gracias a que uno de los extremos, o los dos extremos, estaban fijos, entonces yo pude definir cuál era la amplitud de la onda incidente y de la onda reflejada, ¿no? Vimos en las simulaciones que dependiendo de las condiciones de frontera, así se iba a definir la amplitud, ¿verdad? Si la amplitud cambiaba o no cambiaba, ¿no? Entonces, en este caso, cambia porque hay un extremo fijo, ¿no? Sí. Bueno, eso es importante porque las ondas estacionarias no solo se forman en cuerdas. Las ondas estacionarias, uno de los ejemplos más importantes y sobre todo más bonitos de las ondas estacionarias son los instrumentos de viento. Por ejemplo, casi todos, me atrevo a decir que todos los que están aquí, incluyéndome, aprendimos en la escuela a tocar la flauta. Entonces la flauta es un instrumento de viento que utiliza las ondas estacionarias para tener las notas musicales. ¿Sí? Entonces, en esas ondas estacionarias se dan en ondas de tipo longitudinal, como las que nosotros vimos en la introducción de todo este tema.
Y lo que tenemos ahí es aire. El aire sufre cambios de presión particulares, o sea, la posición en la que están nuestros dedos, los agujeros, ¿verdad? Que tapamos, por ejemplo, en una flauta. Eso genera ondas estacionarias diferentes. Ya mañana vamos a entrar un poco más en detalle sobre eso, ¿verdad? Y voy a poner la analogía con la onda estacionaria. Desafortunadamente, antes, cuando las clases eran semestrales, nosotros podíamos ver el tema de sonido aquí en el segundo parcial, ¿verdad? Entonces había ese chance de verlo y podíamos ver la diferencia entre las ondas estacionarias en cuerdas y las de los tubos, que son las que les hablo de los instrumentos de viento. Bueno, entonces, dos cosas antes de cerrar la clase. Dos cosas puedo identificar a partir de esta función y las voy a marcar aquí particularmente. La primera es todo el término que aparece aquí, que es 2 veces la amplitud seno de kx. Esa es mi primera observación. Sobre esa observación o sobre ese término puedo decir lo siguiente. La primera observación que puedo ver es que le voy a llamar primero la amplitud de la onda estacionaria a todo ese término. 2a seno de kx. Entonces, lo que puedo decir sobre esto es que cada punto en la cuerda, cada punto oscila con una amplitud diferente. O sea, lo que estoy diciendo en otras palabras es que la amplitud de la onda estacionaria es una función de x. Es una función de x. Eso se logra ver claramente en esta simulación. Claramente vamos a resetearla. Ahí está. Entonces voy a marcar aquí en la pantalla la amplitud de diversos puntos. Vamos a ver, por ejemplo, el 5 tiene la máxima amplitud. En color amarillo, toda la amplitud, pueden verla, ¿no? Luego, pues tengo otro punto, por ejemplo, el de x igual a 3. Más o menos todo este es su rango de amplitud. Luego tengo este otro. Y estos que son los extremos, ¿verdad? Entonces veo dos puntos diferentes. A los puntos que tienen amplitud 0, vamos a cambiar de color para que se note bien, se le llama nodo. Los puntos que tienen amplitud 0 se llaman nodos. Y los puntos que tienen máxima amplitud se llaman antinodo. Antinodo. Eso caracteriza particularmente a las ondas estacionarias. La presencia de nodos y antinodos. Puntos de mínima o de 0 amplitud, los nodos, y puntos de amplitud máxima, que son los antinodos. Y note una cosa, en esos antinodos, la amplitud es el doble de la amplitud de las ondas originales. Entonces, como ya había adelantado anteriormente, en los nodos, la interferencia de los pulsos que se está dando es una interferencia constructiva, y en los nodos, la interferencia es de tipo destructiva. Es de tipo destructivo. Ok. Entonces, esas son las características, ¿verdad? Esas son las características de la onda estacionaria en un instrumento de viento
es posible definir los nodos y antinodos. Los nodos como los puntos donde la presión es menor o cero, podríamos decir, y los antinodos donde la presión es máxima, máxima presión. Entonces, ¿qué es lo que usted hace en el instrumento de viento? Usted provoca la perturbación con sus cuerdas vocales. Cada instrumento de viento tiene su forma particular de interpretarse. Entonces, las cuerdas vocales hacen un sonido. Ese sonido se manifiesta como un cambio de presión en el aire, y esos cambios de presión en el instrumento que fue especialmente diseñado para eso, no cualquier tubo que usted sople pues va a emitir una nota musical, ¿verdad? Tiene que estar construido de una forma particular. Entonces, la presencia de esos nodos y antinodos, y cuántos nodos y antinodos, particularmente vamos a decir cuántos antinodos hay, eso me dice cuál de la onda estacionaria es. Y en el contexto de los instrumentos de viento, por ejemplo, cuántos nodos y antinodos hay, me permite saber qué nota musical es la que estoy interpretando. Entonces, para interpretar determinada nota, yo necesito conseguir ciertas condiciones para que se dé, ¿no? Y esas condiciones son qué onda estacionaria es la que necesito para ese sonido. Bien, entonces esa es la primera de las observaciones, y la segunda de las observaciones ya la puedo ver claramente aquí. Usted lo que puede ver es que todos los puntos están oscilando con una diferente amplitud, pero tienen un movimiento que es ya conocido por nosotros, un movimiento armónico simple, donde el punto de referencia o el punto de equilibrio es la horizontal. Entonces esa es la segunda observación, que se puede ver incluso aquí mismo en la ecuación, ¿no? Entonces, el término seno de omega t me dice cada punto oscila con movimiento armónico simple. Entonces ahí están las dos características que presenta, ¿sí? Y el por qué se le llama estacionaria es porque no se ve el comportamiento que se ve con las ondas viajeras, ¿verdad? Que claramente se ven que van viajando hacia la derecha o hacia la izquierda. Este no, este parece que es un patrón fijo ahí, ¿verdad? O sea, así, como pudieron ver en la simulación, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, no hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por eso se llama una onda estacionaria. Bueno, entonces esto a manera de introducción. Mañana le vamos a entrar un poco más a los detalles. Vamos a ver que hay diferentes tipos de ondas estacionarias que se conocen como armónicos y qué características tienen. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la llamada, alguna curiosidad. Have you received any vaccination against COVID? ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos mañana. Mañana vamos a terminar la parte teórica y vamos a hacer un problema de objetivos mínimos. Y el jueves estaríamos cerrando ya prácticamente el contenido, haciendo un par de problemas de objetivos avanzados, y ya estaríamos casi servidos para el día del examen. ¿Sí? Recuerden, el viernes no vamos a tener clase y el lunes tenemos la actividad grupal. Así que ya saben cuáles son las reglas para la actividad grupal. Bueno, que tengan un feliz día y cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz Bueno, día. gracias. Gracias, buen día. Nos vemos.